La oración que asciende a Yahweh. La mayoría de los creyentes, incluyendo aquellos que llevan muchos años en la restauración de Elohim, todavía no saben exactamente cómo orar de manera genuina. Es posible que no tengamos la experiencia de oración genuina, que estemos aún orando una oración infantil, una oración de bebés espirituales, ¿sí? Quiero que se comprenda que eso no es algo malo. No es malo, pero que nuestro mover espiritual debe ser un constante crecimiento y que no podemos detenernos nunca creyendo que ya llegamos. También en estas cosas hay crecimiento constante. En el plano espiritual, detenerse implica estancamiento, y el espíritu estancado es muerte, no es vida. Le damos gracias a Elohim porque Él nos muestra cómo elevarnos, cómo crecer, vestirnos como sacerdote y aprender a elevar las oraciones que Él desea, ¿sí? Y que además por su gracia a veces nuestra oración sí es genuina, no es que no lo sea, ¿sí? No obstante, nuestras oraciones en general no han sido del todo genuinas. Un porcentaje insignificante en realidad de nuestras oraciones ha sido genuino, o por lo menos más elevado. En general, nuestras oraciones han sido naturales. El Tanaj y el Berija enseñan que el incienso representa nuestra oración. En los Tejilim, o sea, en los salmos, la oración de los santos es comparada al incienso que ofrecen a Elohim y que sube a él. En el Mismor 141 dice: acepta mi oración como ofrenda de incienso, mis manos levantadas como sacrificio vespertino. En realidad el incienso debe ascender en lugar de servir de ofrenda, ¿sí? A menudo hablamos de una oración ofrecida a Elohim. Estrictamente hablando, esta interpretación no es bíblica. Las escrituras enseñan que la oración no es una ofrenda, sino un incienso que asciende a Elohim. Hemos visto que el tabernáculo incluye dos altares, ¿no es cierto? El altar de bronce en el atrio y el altar de oro en el lugar santo. El altar de bronce servía para quemar ofrendas, sacrificios, justamente. Sobre él se presentaban las ofrendas a Elohim. Por supuesto, algo ascendía efectivamente a Yahweh al quemarse las ofrendas, ¿no es cierto? Y ascendía en olor grato, dice. Pero este humo, a pesar de ser llamado olor grato, no es lo mismo que un incienso preparado como perfume. El incienso no es la muerte de nada, no implica absolutamente nada que se esté quemando las cosas negativas, que es lo que significa justamente más que nada todos los sacrificios que se ofrecen en el altar son para el pecado, para la transgresión o para restablecer la comunión, ¿no es cierto? Entonces justamente no son cosas que sean del todo positivas. En cambio, un perfume preparado para dar un aroma agradable de por sí ya es positivo, digamos. El altar de oro dentro del tabernáculo entonces estaba cerca del arca en el lugar santísimo, ¿no es cierto? No se presentaban ofrendas en ese altar de incienso. No se podía presentar holocausto ni ningún tipo de sangre en ese lugar, excepto la sangre que era llevada una vez al año, ¿no es cierto? Este altar servía solamente para quemar incienso a Elohim. Por lo tanto, el incienso quemado en el altar de oro ascendía al trono. Esto no es una ofrenda, sino algo que asciende. Simplemente el incienso que asciende a Elohim tipifica nuestra oración. Tenemos que ver que el humo de las ofrendas sube a los cielos en el atrio, pero el incienso se eleva directo al trono, ¿sí? Y el altar está delante del arca, ¿no es cierto? Para elevar el incienso necesitamos estar dentro del tabernáculo, es decir, dentro del Elohim, mientras que para presentar sacrificios estamos fuera del Ojel Moed, estamos fuera del Elohim, preparándonos para entrar en él. Es decir, que el olor grato que nos prepara debe ser presentado antes de que podamos entrar en él para elevar nuestras oraciones en el altar del incienso. Sin el perdón de los pecados no podemos elevar ninguna oración. Elohim no quería ver el incienso, él quería olerlo. ¿Sí? Esto indica que él huele nuestra oración en lugar de verla, por así decir, ¿no es cierto? Hay una pequeña diferencia, ¿sí? ¿A qué huele nuestra oración? Esto, por supuesto, es una simbología. Esta pregunta nos puede ayudar a ver que el incienso constituye una tipología más profunda, ¿sí? Una tipología que no podemos entender simplemente con la doctrina o la enseñanza. Podemos entender esta tipología solamente en nuestra propia experiencia. El aceite de la unción santa y el incienso son ambos Mashiach mismos.
La venida de Elohim a nosotros es Mashiach, como dijimos, y nuestra oración que asciende a Él también es Mashiach. Todo es Él. La unción proviene de Elohim y pertenece también a Elohim y es Él mismo derramándose, ¿no es cierto? Ya dijimos que la unción es como una pintura, ¿no es cierto? Lo comparamos con una pintura. Así como pintamos una pared, Elohim nos unge, nos pinta con Él mismo. Él nos pinta consigo mismo como si fuera una pintura divina, ¿sí? Cuando Elohim nos unge consigo mismo como el aceite Kadosh, Él se aplica a nosotros y entra en nosotros. En otras palabras, cuando Elohim nos unge consigo mismo, Él es añadido a nosotros, ¿sí? Su elemento divino es añadido a nuestro ser, así como la pintura es añadida a una pared. Esta unción es la venida de Elohim. Este es el oro que recubre la madera. Ahora debemos darnos cuenta de que nuestra oración es nuestra ida a Elohim en Mashiach. ¿Sí? Además, nuestra oración es en realidad un asunto de ir a Elohim a través de Mashiach, porque el incienso es Mashiach, ¿no es cierto? Entonces, ese es el incienso que es agregado a las oraciones de los santos. ¿En qué consiste la oración genuina? La oración genuina es Mashiach. Justamente, esta clase de oración que es en realidad Mashiach es nuestra ida a Elohim. La unción nos suministra a Elohim para que participemos del elemento divino, ¿no es cierto? Entonces el incienso, nuestra ida a Elohim con Mashiach, con ese elemento divino que hemos recibido, tenemos que regresarlo al altar, al trono, ¿no es cierto? A través de Mashiach, para el deleite de Elohim. Elohim recibe su alimento en el altar del atrio, ¿no es cierto? Pero lo que lo satisface y lo hace feliz es el aroma que asciende del altar del incienso. Por eso esta parte de nuestra oración debe incluir las alabanzas. No podemos ofrecer alabanzas en el atrio. No es el lugar para ofrecer las alabanzas, ¿sí? Las alabanzas vienen después de haber cubierto los pecados y las transgresiones y de haber recompuesto nuestra situación con una ofrenda de paz, ¿no es cierto? Las alabanzas no van en el altar del atrio, salvo para agradecer a Yahweh por la provisión de su Hijo para que sea nuestro sacrificio completo. Obviamente, cada vez que hacemos un sacrificio por el pecado, ¿no es cierto? Agradecemos, ciertamente que alabamos. Pero las alabanzas, la alabanza de gozo y de alegría, esa es impartida en el altar de incienso y es dentro de Ohel Moed, es dentro de nuestro Elohim. Agradecimiento es lo que hacemos afuera y eso no es alabanza, ¿sí? Tenemos que diferenciarlo. Pueden ser parecidos, pueden parecer casi lo mismo, pero no lo son. Uno es un agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros y el otro es alabanza por lo que Él es. Esa es la diferencia. La alabanza solo puede ser ofrecida en el Ohel Moed, dentro del propio Elohim y después de haber realizado nuestro sacrificio. En el altar de bronce, entonces, ofrecemos Mashiach a Elohim como comida. El holocausto, la ofrenda, el sacrificio por la paz tipifican a Mashiach como comida que ingiere Yahweh, ¿no es cierto? Y en parte también nosotros porque como sacerdotes teníamos una parte. Cuando ofrecemos a Mashiach, a Elohim como sacrificio por la paz, Él puede comer. No obstante, debemos recordar que Yahweh disfruta también del sabor y del olor, ¿no es cierto? Por eso coloca todas estas impresiones que se transmiten a nosotros a través de nuestros sentidos. A muy pocos creyentes les interesa oír esto. Los creyentes que buscan sinceramente a Elohim sí tienen el deseo de conocer estas cosas. Los que no están buscando a Elohim, sino que buscan beneficios para sí mismos, no tendrán interés por los mensajes sobre el incienso, lamentablemente. Estos mensajes no serán del agrado de muchos. Por el contrario, a los verdaderos buscadores les gustará ciertamente oír algo acerca del incienso. Les interesará saber lo que es un olor agradable para Elohim, cómo producirlo. Puedo testificar que la oración genuina es dulce, aun cuando a veces exprese angustia. Puede ser de la misma forma una cosa angustiante, pero también es dulce y trae gran deleite, una gran satisfacción espiritual. Entonces, en los dos altares, el de bronce y el de oro, vemos el alimento y el deleite de Elohim. El altar del atrio es más grande
que el altar del lugar santo, ¿no es cierto? El altar del atrio está hecho de bronce y el altar del lugar santo está hecho de oro. Además, el altar del incienso es más fino que el altar del holocausto de bronce. Sobre el altar de bronce había mucha madera y por lo tanto un montón de cenizas constantemente que debían ser limpiadas. En cambio, en el altar del incienso ardía solamente una pequeña llama y las cenizas eran muy escasas. Este altar no sirve para nutrir, sino para aromatizar y para satisfacer. Si el altar del incienso tiene un solo propósito, que un aroma agradable ascienda a Elohim para su deleite, así debería ser nuestra oración sacerdotal. De manera que debemos quedar impresionados, ¿no es cierto?, con el hecho de que nuestra ida a Elohim es nuestra oración. En uno de los mensajes sobre el altar del incienso señalamos que ese altar es el centro administrativo del plan de Elohim, ¿no es cierto? El tabernáculo con el atrio revela el plan de Yahweh, la edificación de Yahweh. Este plan, esta edificación es llevada a cabo por medio de una administración y un orden muy particulares establecido por el propio Yahweh. El altar del incienso es el centro justamente de la administración de Elohim, la sede de gobierno divino en representación en la tierra. Todo lo demás en el tabernáculo y en el atrio sirven para llegar al altar del incienso. Esto significa que el altar de bronce sirve para el altar de oro. ¿Sí? Es uno antes que el otro, ¿sí? Además la menorá, la mesa de los panes, la proposición y aún el arca están destinados al altar de oro del incienso. Aún el arca que contiene el testimonio de Mashiach es justamente para alcanzar ese altar del incienso y volver a tener la conexión con el trono. Nuestra experiencia comienza en el altar del holocausto, y el altar de bronce en el atrio. Solo después de eso podemos pasar a la mesa de los panes de preposición, al candelero y al arca, ¿sí? Después de haber ido al arca llegamos a este centro administrativo para quemar el incienso. El incienso que quemamos en este altar es Mashiach mismo, ¿sí? Por lo tanto, el incienso que asciende a Elohim es nuestra ida a Elohim en Mashiach. Él nos lleva en él porque nosotros estamos en él. Este asunto es profundo, significa que nuestra ida correcta a Elohim es Mashiach, para la administración de Elohim, para la edificación de su reino y de su novia, de su cuerpo, ¿no es cierto? Para toda la obra de Yahweh que está efectuando es nuestra correcta postura. La experiencia es lo único que puede dar significado a un asunto tan profundo como el incienso. Cuando nuestra experiencia alcance estos niveles, vamos a ver que nuestra experiencia es descrita perfectamente por la tipología del incienso que hemos estado viendo. Nosotros vamos a Elohim en oración y nuestra oración es nuestra ida a él en Mashiach. Además, esta ida es Mashiach mismo también, que sí él es el malaj al cual le es dado mucho incienso para mezclarlo con las oraciones de los Kadoshim, ¿sí? Esta es su oración, es una fragancia de olor agradable para Elohim, la oración que asciende a él como fragancia de óleo agradable es la administración del plan de Elohim justamente y ejecuta este plan. Porque eso es lo que pone en movimiento los engranajes espirituales que ejecutan la obra del Padre. Elohim no tiene otra posibilidad de llevar a cabo su edificación porque Él ha determinado que es a través de estos medios que se realiza. Si persistimos en buscar a Elohim, nuestra experiencia finalmente nos permitirá tomar conciencia de que nuestra oración es simplemente Mashiach mismo. Nuestra oración es Mashiach y es también nuestra ida a Elohim en Mashiach, ¿sí? Con él y aún como él mismo. Nosotros somos su imagen y semejanza, estamos mezclados con él. Cuanto más crecemos, más nos mezclamos, menos podemos separarnos. Justamente esta clase de oración no solamente satisface a Elohim con esa fragancia agradable, sino que lleva a cabo simultáneamente su administración, o sea, la ejecución de sus planes, ¿no es cierto? Solo realizando todo correcta, pero espiritualmente al mismo tiempo, podemos ser verdaderos sacerdotes.